Bienvenidos a su programa Dios y la Ciencia. Mi nombre es Raúl Fernández. Dios y la Ciencia, un programa más de Casa María del Caminante. Casa María del Caminante, una organización de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Hablar del tema de Dios y la ciencia es un tema interesante, pero los queremos invitar a todos ustedes a que nos sigan en las diferentes redes sociales. Redes sociales, ustedes pueden encontrarnos en YouTube, en la pantalla, ustedes pueden ver. Búsquenos a través de YouTube, Casa María el Caminante, Facebook, WhatsApp, ahí tienen el número. En fin, una vasta información encontrarán ustedes a través de Casa María con una programación digital muy amplia. Bueno, seguimos con un invitado muy especial en el día de hoy, con otro tema interesantísimo. El tema Dios y la ciencia, como les decía, no es un tema fácil de llevar. Si nos ponemos a hablar de ciencia y nos podemos hablar de Dios y nos podemos mirar cada aspecto, seguramente que la gente va a tener confusiones como lo existe en el mundo actualmente. Confusiones muy claras, al punto de que vemos muchos ateos que dicen ser ateos, pero no tienen en realidad un fondo científico que nos diga qué es lo que, cuáles son sus razones para esto. Pero bueno, hemos venido tratando diferentes temas, hemos analizado con la buena intervención de Francisco, hemos analizado las diferentes clases de ciencia y en fin, hemos analizado desde el punto de vista de las matemáticas, de la propia ciencia, de todo aquello que hemos adquirido educación. Pero ¿será verdadera educación la que hemos recibido? Especialmente la educación que le dan a los jóvenes universitarios. ¿O será que nos quieren mostrar ideologías? Porque estos temas se prestan, estas ciencias se prestan para que nos digan qué es lo que hay que hacer. Es muy fácil escribir un libro y empezar a orientarnos según como ellos quieran, el capricho que nos quieran. De ahí la importancia de tener nuestros criterios propios. Y en este programa lo que queremos es presentarles a ustedes este tema para que ustedes mismos vayan consiguiendo la verdad. Si no nos creen, ustedes pueden mismos entrar en investigación y verán qué interesante. Pero hoy, con la venida de Francisco Galiano, quien se encuentra actualmente en una población llamada Tenjo del departamento de Cundinamarca en Colombia, le damos la bienvenida porque nos va a tratar de un tema bien neurológico. Esto no es nada diferente a la neurología y que queremos saber. Y mejor dejémosle a Francisco que empiece a saludarnos y nos hable un poquitico más de ese tema. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Muy bien. Gracias por esta invitación, por estar nuevamente aquí en la programación de Casa María del Caminante. Qué bueno poder estar con ustedes. Y sí, como tú lo decías, hoy vamos a ver cómo a través de la neurología se puede encontrar que la vida eterna existe o que la vida después de la muerte también existe. Tú decías ahorita que hoy en día pues nos están diciendo que Dios no existe, que la ciencia comprueba que Dios no existe, pero resulta que es al contrario. La evidencia es abrumadora. Ya lo estuvimos explicando a través de, primero de la física, luego lo vimos a través de la biología, las matemáticas y hoy a través de la neurología. Entonces resulta que un neurólogo muy reconocido, se llama Stuart Hameroff, de Houston, Texas, es una persona que tiene que ponerle anestesia a las pacientes que van a operar precisamente el cerebro, de tumores cerebrales. Entonces tienen que dejar a sus pacientes
con el cerebro totalmente, podría decirse, sin actividad, lo que podría asemejarse a la muerte durante unos cuantos segundos para poder hacer las intervenciones, puede ser 1 minuto, 2 minutos. Entonces, este señor, precisamente por este trabajo, se ha dado cuenta que la mayoría de sus pacientes, cuando ponen el cerebro totalmente inactivo, pues resulta que los pacientes tienen experiencias cercanas a la muerte. Entonces, él recopiló un montón de testimonios de sus pacientes que contaban lo mismo. Entonces él comenzó a inquietarse, pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo les pongo anestesia, hago que el cerebro esté inactivo durante varios minutos para hacer la operación, pero resulta que todos comienzan a tener las mismas experiencias. Entonces él comenzó a hacer una investigación de qué es la conciencia, dónde se genera la conciencia, que es el cerebro. Resulta que encontró algo muy interesante. Resulta que él encuentra que la conciencia no es producto del cerebro, sino que la conciencia reside en el cerebro. Es decir, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia es el chofer, por decirlo así, de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo simplemente es un elemento que nuestra conciencia maneja, pero cuando el cuerpo muere, pues la conciencia sigue existiendo. Entonces él hizo varias investigaciones muy interesantes. Además encontró algo sorprendente, y es que parece ser que nuestra conciencia está unida a la estructura del universo. ¿Por qué él dice estructura del universo? Porque los físicos dicen que las partículas subatómicas que construyen el universo, que son infinitesimales, que incluso no las podemos ver ni observar, sino que no las imaginamos, pues esas partículas que crean la realidad precisamente son las mismas partículas que residen en nuestro cerebro, en nuestras neuronas. Entonces él encontró que dentro de nuestro cerebro también hay partículas subatómicas, y es como si nosotros fuéramos parte de esas partículas subatómicas que crean el universo, que son infinitesimales, y nuestra conciencia hace parte de esas partículas subatómicas. Entonces, nosotros cuando morimos, volvemos nuevamente a nuestro origen, a volver a ser lo que somos. Somos esa información que también está creando este universo. Algo particular, él científicamente pues está diciendo que nosotros regresamos cuando morimos, pues salimos del cuerpo, regresamos a la estructura del universo, y además regresamos también de una manera, no como por decirlo así, nuestras partículas no se desparraman o no se integran con todo el universo, sino que tienen una unidad cuántica. Entonces ellas siguen siendo una sola cosa. Él particularmente, él cree que esa estructura del universo realmente es la conciencia de Dios. Él pues no lo dice de manera científica, él se expresa de manera científica porque pues si no, no lo dejarían expresarse, pero él particularmente cree que esa estructura del universo, eso que crea este universo, es la conciencia de Dios. Y esa conciencia, que no es energía, que no es tiempo, que no es materia, sino que es una información que construye este universo, además que es una información que podría ser de amor, porque es como una frecuencia, podría ser un sentimiento de Dios. Este universo nace de la emoción de Dios, de un sentimiento de Dios, del amor que Dios tiene, como lo dice la Virgen María. Lo único que existe realmente, y parece que nosotros existimos dentro de las emociones de Dios, dentro de su pensamiento, de su amor. Por eso nosotros tenemos también emociones. No sé si el audio se cayó. Sí, está como tratando de caerse, sí. Pero lo vamos a recuperar inmediatamente. Yo creo que son las conexiones que tenemos, porque tú estás bastante lejos. A ver, yo creo que ahí ya, a veces cuando habla muy seguido, se confunden ahí, pero inténtalo. Bueno,
Entonces, bueno, él Ahora sí. de manera particular, Stuart Hameroff, de manera particular, él cree que nosotros prácticamente regresamos a Dios, porque Dios es el que está construyendo esta realidad, ¿no? Nosotros provenimos de Dios. O sea, este universo no se creó allá en el Big Bang, como muchos creen, y ya se creó la materia, el tiempo y el espacio, y ahora los animales evolucionaron y crecieron. No, no es así. Resulta que el universo se está creando en cada instante. Estas partículas subatómicas lo están creando cada instante, y estas partículas subatómicas son las que están construyendo este universo. Y nuestra conciencia también hace parte de esa información que construye este universo. O sea, y por ahí se puede también comprender por qué se dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque nosotros, si la emoción de Dios es la que construye este universo, y nosotros tenemos emociones, entonces nosotros somos también parte de ese Dios creador, y Dios nos ha regalado a nosotros las emociones. Por eso podemos amar, por eso podemos conocer el bien y el mal. Entonces, esto particularmente el Señor no lo dice como científico, pero sí cuando le hacen entrevistas, pues él lo dice. Además, porque la mayoría de sus pacientes, todos dicen regresar a una luz y encontrarse con Dios, y no se encuentran con cualquier Dios, no se encuentran con Mahoma, no se encuentran con Zeus, no se encuentran con Osiris, sino que se encuentran con Jesús, ¿verdad? Se encuentran con sus familiares, se encuentran con el Dios cristiano, que nos han dicho que es una creencia, pero resulta que hasta los ateos que han tenido esta experiencia se encuentran con un Señor semejante a Jesús, ¿sí? Y además amoroso, como Jesús. Y no solamente con Jesús, sino con la Virgen María, con sus seres queridos. Entonces, este señor, pues Stuart Hameroff hace un análisis y nos da desde un punto científico cuál es su teoría. Valga aclarar que la ciencia no es verdad, sino que la ciencia lo que hace es tratar de entender a través de unas herramientas cómo funciona la creación. La ciencia simplemente es un acercamiento, una aproximación a conocer cómo funciona la creación, pero realmente es un acercamiento muy, muy, muy lejano de lo que es la verdad. Pero con todo y eso, pues la ciencia comienza a tener una información abrumadora y una evidencia abrumadora de que existe un orden en el universo, de que nosotros seguimos existiendo después de la muerte, que las personas también dentro de sus investigaciones se encuentra que las personas malas, las personas que no tienen una afinidad con el bien, pues no van al cielo, no se encuentran con Dios, sino que precisamente van a donde nos dice nuestro mismo Dios cristiano. Se van a un infierno, se van a un purgatorio, y pues les dan la gracia de volver otra vez a la vida para que enmenden sus vidas. Entonces, toda esta información la ha recopilado él, y eso fue lo que lo impactó para que él comenzara a hacer este estudio, el cual bueno, más que yo contarles, vamos a pasar el video donde él cuenta cómo él científicamente quiere pues mostrarle a la gente que la conciencia no es parte del cerebro, no la crea el cerebro, sino que la conciencia reside en el cerebro. Nosotros somos más que la materia, nosotros somos espíritu y regresamos a nuestro creador, y pues si nos va mal, si nos hemos portado mal y hemos cometido pecado, podemos llegar a una realidad paralela creada por el mal, que es el infierno, y es de lo que Dios quiere precisamente evitarnos, que nosotros lleguemos a ese infierno, a esa realidad paralela creada por el demonio. Entonces, pasemos el video, por favor, don Jaime, para que veamos el estudio que ha hecho este anestesiólogo de Houston, Texas.
En pleno desierto de Arizona hay un científico que intenta dar respuesta a estas preguntas. Quiere desentrañar qué es exactamente la mente y explicar cómo funciona la consciencia. El profesor Stuart Hameroff es anestesista y director del Departamento de Estudios sobre la Consciencia de la Universidad de Arizona, en Tucson. ¿Se siente bien y relajado? Sí. Bien, vamos allá. El profesor Hameroff ha estado trabajando con el físico británico Sir Roger Penrose en el desarrollo de una teoría sobre la consciencia que podría explicar cómo y cuándo ocurren las experiencias cercanas a la muerte. Cuando el paciente es anestesiado, está completamente inconsciente, no siente dolor, no tiene conocimiento ni memoria. A diferencia de lo que ocurre mientras duerme, no sueña. Si alguien le clava un cuchillo, no lo siente, así que no es lo mismo que estar durmiendo. El cerebro sigue funcionando, existe actividad eléctrica, pero es como un motor en punto muerto. El cerebro envía a los pulmones la orden de que respiren. El cerebro envía al corazón la orden de que funcione. El cerebro está haciendo un montón de cosas, pero lo que falta es la conciencia. Así que esta es una buena manera de separar la conciencia de las demás funciones del cerebro. Y por eso comprender cómo funciona la anestesia es la clave para entender la conciencia. El profesor Hameroff ha estado estudiando unas estructuras microscópicas conocidas como microtúbulos, que están en el interior de las células del cerebro. Es en ese nivel microscópico donde él considera que el cerebro da lugar a la mente. El interior de las células, incluidas las células nerviosas, está formado por una red o una trama, unas estructuras cilíndricas llamadas microtúbulos, que se unen entre sí para dar forma a la célula. También son el sistema nervioso de la célula y procesan la información interna para organizar el funcionamiento de cada célula y la interacción con otras células. Estos microtúbulos tienen un diseño tan complejo como un aparato informático. Hameroff propone que los microtúbulos son como unos diminutos ordenadores de a bordo que organizan las actividades celulares dentro del cerebro. Ha estado estudiando el comportamiento y la estructura interior del propio microtúbulo. Está convencido de que los microtúbulos funcionan como ordenadores cuánticos. El mundo cuántico, a la escala de los átomos y aún más abajo, tiene unas propiedades muy extrañas. Por ejemplo, todo puede estar interconectado a todo. Las partículas pueden estar en dos o más lugares a la vez, un proceso llamado superposición. Así que en los ordenadores cuánticos la información puede estar en dos puntos a la vez. Esta capacidad de estar en dos sitios a la vez, conocida como superposición en la geometría espaciotemporal, se considera como una propiedad fundamental y la verdadera materia de la que está hecho el universo. El nivel básico del universo es tan infinitesimalmente pequeño que es imposible ni siquiera imaginarlo. Pero si descendemos en la escala de tamaños, por ejemplo del cerebro a las células nerviosas, luego a los microtúbulos y después al interior de las subunidades de los microtúbulos hasta llegar al nivel de los átomos, y seguimos descendiendo hasta partículas aún más pequeñas que los átomos, porque los átomos son más bien espacio vacío, el espacio entre el núcleo y los electrones, y seguimos bajando. Todo parece liso, pero poco a poco llegamos a un nivel en el que hay algún tipo de irregularidad. Echándole imaginación, es como si uno está en un avión observando el océano desde 10.000 metros de altura. La superficie del océano parece estar lisa, pero sin embargo, si estás en una embarcación sobre la superficie, la ves irregular. Y las olas de la superficie del océano responden a un patrón. Al igual, cuando descendemos al nivel fundamental del universo, hay información, hay patrones, y esa información trae consigo unos precursores conscientes que dan lugar a nuestra compleja conciencia. Es aquí, en el nivel más básico del universo, en lo más recóndito del cerebro, donde los doctores Hameroff y Penrose creen que se produce la consciencia. Su teoría se basa en un campo de la ciencia bien conocido, la teoría general de la relatividad descubierta por Einstein. Einstein nos dijo que todo, materia, energía, espacio y tiempo, son diferentes aspectos y texturas del universo que funcionan en las más diminutas escalas. Es en este nivel en el que también puede existir la consciencia conectada al cerebro a través de procesos cuánticos de los microtúbulos que están dentro de las células nerviosas. Eso podría explicar cómo ocurren las experiencias cercanas a la muerte.
Cuando el cerebro deja de funcionar, la conexión entre los microtúbulos, por decirlo de alguna manera, el bombeo, la actividad metabólica se detiene y la información deja de circular. No se pierde, no se destruye, porque ocurre en un nivel muy elemental, así que solo deja de circular en el universo más grande. Pero en vez de desvanecerse y dispersarse, permanece debido a un extraño fenómeno llamado acoplamiento cuántico o coherencia cuántica. Así que creo que gracias a este mecanismo es posible que la conciencia exista, al menos temporalmente, fuera del cuerpo. Por ejemplo, la sensación de flotar en el techo, flotar por encima del cuerpo y observar la resucitación. Bueno, ¿qué tal se encuentra? Abra la boca. Está en reanimación, ya acabó la intervención. Es posible que la teoría del profesor Stuart Hameroff nos haya permitido echar una ojeada a lo que puede significar la vida después de la muerte. Penetrar en un mundo que aún no tenemos la capacidad tecnológica ni científica de comprender completamente. Pero hay una cosa clara y comprobada. Las experiencias cercanas a la muerte tienen un gran efecto en las personas que las sufren, porque para ellas la vida continúa después de la muerte. La gran mayoría de las personas que tienen una experiencia al filo de la muerte cambia profundamente, incluso décadas después de la experiencia. Es normal que se vuelvan menos materialistas, menos competitivas, menos preocupadas por el poder personal, por el prestigio o la fama. Son mucho más altruistas, están más interesadas en la gente y en el aspecto espiritual de la vida. Y tenemos muchos ejemplos de personas que cambian su actividad o sus relaciones de pareja como resultado de su experiencia cercana a la muerte. Tipo de experiencias, pero llegar a entender que en realidad esto es algo, para mí es algo subliminal lo que está pasando en estos pacientes. Ya, ok, sí, pues este señor Stuart Hameroff precisamente se ha dedicado a estudiar qué es lo que le pasa a sus pacientes, porque casi todos pues tienen esas experiencias de morirse, ir al cielo, muchos al infierno, ¿no? Pero regresar nuevamente a sus cuerpos. Casi siempre también los que van al infierno les dicen que les dan una nueva oportunidad de cambio. Y eso es lo que nos decía el psiquiatra en el último momento. El psiquiatra que ha investigado estos casos, ha investigado más de 1500 casos de testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Lo que él ha encontrado es que las personas que tienen estas experiencias cambian totalmente sus vidas, le dan un giro a sus vidas. Dejan de ser materialistas, dejan de ser egoístas, dejan de ser violentos y se dedican más a ser altruistas y ayudar a los demás. Entonces comienzan a conocer que realmente nosotros provenimos del amor y que nuestra esencia es el amor y que nosotros tenemos que, en esta vida, pues tenemos la oportunidad de amar al prójimo para devolvernos nuevamente a este Dios creador, a estar a su lado, o podemos perder, morir realmente, porque morir no es morir físicamente, sino es salir de la realidad que Dios ha creado, esta realidad, este universo de amor, y sacarnos a una realidad paralela. Cuéntame, Raúl. Francisco, y aquí es donde uno se pone a pensar. Todos tenemos una oportunidad y aquí un creador les está dando a todos ellos una nueva oportunidad de vida. Esto no es el primer caso. Lo que pasa es que programas como este están mostrando la realidad, están mostrando la verdad de lo que pasa. Totalmente diferente a lo que muestran los libros y a las concepciones a que llegan especialmente muchos jóvenes, en donde la principal conclusión es la negación de Dios. Pero no analizan este tipo de casos. Y de ahí me alegra mucho que tú estés presentando este programa de hoy desde el punto de vista de la neurología. Y máximo con este científico
que se ha dedicado a ver más de 1.500 casos, mencionaste, ¿no? Sí, y Raúl, precisamente quería hacer una mención a eso. Es que imagínate que la persona que le colabora a Stuart Hameroff es Sir Roger Penrose. Es un gran matemático y físico de Inglaterra, incluso pues ha sido nombrado por la reina como Sir por todos sus aportes al conocimiento. Pues resulta que este señor Sir Roger Penrose es profesor precisamente de Steve Hopkins, ya que el que no cree en Dios. Imagínense. Y la mayoría de las cosas que ha tomado Steve Hopkins para ser famoso, pues fue cosas que le enseñó Sir Roger Penrose. Sir Roger Penrose fue, por ejemplo, el que postuló la teoría de los hoyos negros, pero a él no lo conocemos como el que genera esta teoría, sino que conocemos a Steve Hopkins como el que habla de los hoyos negros. Y resulta que este señor, Sir Roger Penrose, a pesar de que no es creyente, es un agnóstico, pues ha comenzado a cambiar su posición y ha comenzado a decir, no, es que realmente podemos provenir de una conciencia y esa conciencia tiene que ser amor. Entonces él comienza a hablar de moral y comienza a decir, y es que ese amor que genera la vida también pues está dentro de nuestra conciencia y por eso tenemos una moral. Entonces la neurología encuentra, al igual que las matemáticas, la biología, que existe un orden en el universo, que el amor es el orden del universo y que por tanto nosotros somos parte de ese creador y tenemos moral. Y resulta que si Roger Penrose y estas investigaciones sí no la hacen muy públicas, la esconden. Pero cuando Steve Hawking, sin argumentos científicos y basado realmente en unos conjeturas que realmente no pertenecen a la lógica, como decir que como existe la gravedad, entonces no existe Dios. Entonces, a Steve Hawking sí le dan mucha pantalla y lo sacan en los periódicos y le hacen programas y entonces lo vuelven moda, porque la moda pues es ser ateo, porque pues como ser ateo no hay moral, entonces mucha gente pues quiere tener vidas inmorales y lo que les facilita tener vidas inmorales pues es precisamente no creer en un Dios de amor y no creer en una moral que es la que preserva y genera la vida en este mundo. Entonces, eso que tú estás hablando precisamente, Raúl, es algo que pasa en la ciencia, en las revistas científicas, porque muchas precisamente son financiadas por todos aquellos que tienen negocios o por gobiernos que quieren manipular la gente y precisamente meter sus ideologías, como tú decías. Entonces no les conviene que exista un Dios de amor que sea el creador, no les conviene que el ser humano tenga moral, porque ellos, pues precisamente su forma de gobernar, su forma de adquirir el poder es inmoral, los negocios que tienen son inmorales y pues no les conviene que exista un Dios que preserve la vida y que sea el generador de la vida. Por eso le dan más importancia a Steve Hopkins con unas teorías que ni siquiera parten de la lógica, sino de la irracionalidad, del absurdo, pero a eso sí le dan mucha publicidad y entonces lo vuelven dentro de los jóvenes una moda. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso vemos tanto joven que es ateo porque dice que la ciencia lo respalda, pero realmente no es ciencia, son ideologías y es manipulado precisamente, se podría decirlo, por la mafia. La mafia es la que manipula y manipula igual la ciencia para ellos seguir teniendo sus negocios y sus gobiernos y poder seguir teniendo un poder sobre el ser humano. Es correcto, Francisco. No hay nada diferente a eso. Ahora estabas mencionando Hawkins. No sé si será que tiene relación con la Universidad John Hopkins, ¿será? ¿Tú has mirado eso? ¿Sí, será que no, la verdad es que no conozco el tema. Es que Steve Hopkins era alumno de Sir Roger Penrose, fue alumno. Ah, ok. Pero toda la popularidad se la dieron a Steve Hopkins porque él era ateo. Mientras que Sir Roger Penrose,
pues era un agnóstico, pero tampoco él se atrevía a decir que Dios no existía. Él decía, no, es que hasta allá, en mi humildad y en mi conocimiento, es un absurdo que yo venga a decir que Dios no existe, es que yo no tengo la capacidad para decir que Dios no existe, eso es un absurdo. Entonces, pues, por tanto, él no fue muy importante, ¿no? Entonces no ha sido tan importante dentro de la farándula y dentro de la publicidad científica, no ha sido tan importante si Roger Penrose, pero en cambio Steve Hawkins, con argumentos anticientíficos, porque se podría decir que son anticientíficos e irracionales, pues sí le dan más publicidad. Esa es como el tema. Claro. Bueno, no sé si tengas alguna otra cosa para agregar, Francisco, pero muy claro lo que has explicado hoy y esa relación que existe desde el punto de vista de la neurología. Esto no es para ponerlo en duda y muy claro de que definitivamente son ideologías. Sí, hay ideologías que definitivamente quieren ocultar esta verdad, sí, porque incluso le prohíben a Stuart Hameroff y a Sir Roger Penrose hablar de un creador. Entonces, por eso ellos tienen que expresarse en términos de estructura científica, de unirnos con el todo. Cabe aclarar algo bien importante. Como este ha sido un gran avance de la ciencia, que es evidente para muchos científicos, sobre todo el gremio de la salud, pues han tratado de manipular este conocimiento y precisamente llega la nueva era y se apropia de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la nueva era, con su inclinación hacia las creencias de superación occidentales como el budismo y el hinduismo, entonces pues dicen, no, sí, claro, entonces ahí comprueba que lo que los budistas dicen es la verdad, que nosotros cuando morimos pues regresamos al todo. Pues no necesariamente es así, porque las personas que mueren lo que se encuentran son con sus familiares y se encuentran es con la figura de un Dios de amor. Entonces ese Dios de amor no es el todo, ese Dios de amor es una persona y la mayoría de las personas dicen encontrarse con Jesús, con la persona de Jesús. Entonces, esta nueva era que coge y utiliza todos estos avances precisamente para ellos vender todas sus terapias y hacer un mercadeo y un marketing de sus productos para lucrarse, pues quitan muchas cosas de la realidad, ¿no? Entonces ellos sí no hablan de que mucha gente va al infierno, eso sí lo quitan. Claro. Sí, para ellos todo es bonito y no hay nadie malo y no hay moral, porque ellos precisamente quitan la moral de Dios. Pero estos científicos, y si Roger Penrose, que es un agnóstico, precisamente dice que debe existir una moral, porque provenimos de un Dios que es moral, porque es un Dios que está creando vida y nos genera, y a nosotros nos implanta sentimientos con los que podemos saber qué está bien hecho, qué está mal hecho. Entonces, estos científicos no están hablando de un todo y de energías, no están hablando de nada de eso, están hablando de un creador, de una moral, del amor, que es la fuente de la creación, y que nosotros, por ser fuente de la creación, seguimos existiendo después de nuestra muerte física, o sea, material. Nosotros, por tener origen y ser hechos a semejanza de Dios, pues regresamos nuevamente, es con esa fuente de amor, y eso es lo que ellos están encontrando. Ellos no están encontrando nada de energías y del todo, y que el universo es un ser muerto ahí. No, lo que ellos están encontrando es a nuestro Dios cristiano, que es realmente el que comienza a darse cuenta con una sorprendente coincidencia que todo lo que descubre la ciencia es precisamente lo que revela Jesús, no lo que revela por allá Mahoma, ni lo que reveló Buda, ni lo que reveló por allá Zeus o Marx, sino que comienzan a encontrar que lo que decía Jesús
son las reglas. Esas reglas pertenecen a la lógica y pertenecen a la vida, y entonces la ciencia, la matemática, la biología, todos comienzan a encontrar que la vida proviene de un ser que nos ama y que ese ser tiene una moral y que nos la ha implantado a nosotros, y nosotros también tenemos que cumplir con esas reglas morales dentro de este universo si queremos seguir dentro del orden de Dios de la vida y de la abundancia. Y también encuentran que si hay un orden alterno, pues es el orden del mal, que nos está sacando a una realidad paralela donde morimos realmente eternamente porque nos salimos de la creación del amor y vamos a parar precisamente a una realidad paralela que ha creado un ser por odio al creador y es del mal. Entonces, esto, la ciencia, de todas las maneras lo está verificando. El psiquiatra que nos habla lo último en este documental nos lo afirma, porque las personas que tienen estos encuentros cercanos con la muerte recapacitan y les dan la posibilidad de cambiar sus vidas y de salir precisamente del egoísmo, del poder, para comenzar a ayudar al prójimo, y eso es la moral. Entonces los psiquiatras, los neurólogos, los matemáticos, los físicos, todos se están dando cuenta que el universo es un universo de orden, y ese orden lo da el amor, y muy seguramente es esas partículas subatómicas, esa vibración que crea este universo, pues proviene pues de nuestro creador, no va a provenir de otra parte, y esas partículas subatómicas es la información con la que Dios crea este universo, y esa información es información de amor. Entonces eso es a lo que están llegando todos los científicos y todas las ciencias. Entonces no nos dejemos nosotros confundir por aquellos que dicen que Dios no existe, por aquellos que nos dicen que son ateos porque son científicos. Eso no es cierto. La ciencia y el ateísmo no pueden ir de la mano, porque la ciencia va con la razón y no hay razones para creer que no existe un creador. Muy bien, Francisco. Esto ha sido un tema para que se medite, se vuelva a poner el video y la gente saque sus propias conclusiones. Personalmente, no tengo la menor duda que tenemos un creador. Así es de que lo único que nos queda prácticamente es orarle a ese creador para que ese mal se vaya, especialmente ese mal en estos muchachos, en esta juventud de hoy en día, que nos la están lanzando a las calles y los ponen como carne de cañón. Sin más por hoy, pues queda agradecerte una vez más de haber estado con nosotros, y a ustedes, nuestros suscriptores que siguen acompañándonos. Si no han visto algún otro video, los invitamos a que vean los videos anteriores, sigan nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, y por qué no, si encuentra bien el podernos colaborar, hay un número de teléfono también, pueden hacer sus donaciones a través de Zelle, ahí pueden ver el número de teléfono. En fin, esto ha sido pues muy interesante, y muchas gracias, Francisco, por esta profunda charla, por decirlo así. A ti muchas gracias, Raúl, que Dios nos bendiga. Gracias. Damos las gracias también a Jaimito Reyes, nuestro director de programación y director técnico, nombre orquesta en este momento. A todos ustedes los esperamos nuevamente en el siguiente programa de Dios y la Ciencia.